El día de ayer se llevó a cabo la entrega piloto de insumos agrícolas en el municipio de Esquías, Comayagua, con el objetivo de fortalecer el sector productivo de esta zona. La actividad contó con la presencia de autoridades de la Gobernación Departamental de Comayagua y el alcalde municipal de Esquías, Maximiliano Uceda, quienes acompañaron este importante proceso de apoyo a los agricultores. Esta prueba piloto del sistema de trazabilidad permitirá identificar las parcelas beneficiadas y brindar el seguimiento requerido para garantizar un mejor acompañamiento técnico y resultado en la producción. El incentivo incluye apoyo para cultivos de maíz y frijol con insumos como semilla mejorada, fertilizante, insecticida, fungicida y bactericidas, fortaleciendo las capacidades de los productores hondureños. Esta acción tiene por objetivo continuar respaldando al sector agrícola, generando más oportunidades y fortaleciendo la seguridad alimentaria del país. Para Caminando con Jesús Televisión les informó Daniela Zúñiga. Nosotros tenemos que estar vigilantes y de todas aquellas enfermedades que se puedan presentar en la población. En este caso se está hablando de la alerta de sarampión. Tenemos que hacer vigilancia, que es vigilar los pacientes febriles, los pacientes que aparentemente son alergias que presentan. Todo eso hay que vigilarlo y sospechar y pensar en la enfermedad del sarampión. El día de hoy, nuestro personal médico y de enfermería pues asistieron a una sesión clínica donde tratamos el tema del sarampión a nivel de pediatría, pero es lo mismo en el adulto. Y con eso pues queremos tener que los médicos y enfermeras estén preparadas para que no agarre a nadie sin estar prevenido. Gracias a Dios, verdaderamente hasta ahorita, como les digo, hemos tenido sospechosos los cuales se han descartado. Doctor, el manejo que se está dando aquí desde el Hospital General Santa Teresa es que todo paciente pediátrico y adulto también que presente algún rash, alguna alergia, pueda también considerarse como sospechoso de sarampión. Así es. Mientras tengamos ese rash típico y la fiebre, hay que pensar en un sarampión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace todo, se le da un aislamiento al paciente, se le maneja sus síntomas y se manda la muestra al Laboratorio de Virología Nacional, el Tegucigalpa, el cual determina por ciertos estudios que hacen si es o no el virus del sarampión. Esa es la intención de estarles dando las charlas para que nosotros al menos tengamos un poquito de frescura en nuestra mente de todo este tipo de enfermedades, así como de otras que a veces no las vemos o las obviamos porque no las tenemos presentes. Entonces, es una manera de educar y también refrescar a algunos sobre lo que es estas enfermedades. Nuestro sistema de vacunación siempre ha funcionado. Lástima que últimamente mucha gente no se quiere aplicar las vacunas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no nos vacunamos, sarampión va a hacernos estragos. Hasta el momento que tenemos casos positivos confirmados. Totalmente descartado que haya casos positivos de sarampión propios de aquí en nuestro país y aquí en Comayagua y en el Hospital Santa Teresa. El precio del dólar y el euro es presentado por Alubico, Aluminios y Vidrios Comayagua. El precio del dólar y el euro fue presentado por Alubico, Aluminios y Vidrios Comayagua. Nacionales. ANASH reclama falta de diálogo con el gobierno para enfrentar crisis agrícola. La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANASH, cuestionó la falta de coordinación entre el gobierno y las organizaciones campesinas para abordar los desafíos que enfrenta el sector agrícola. El presidente de la organización, Ramón Navarra, lamentó que las autoridades no hayan incorporado a los productores en la discusión de estrategias para garantizar la seguridad alimentaria. Navarra señaló que los agricultores continúan enfrentando dificultades derivadas de las condiciones climáticas y la falta de planes de contingencia que permitan responder
responder de manera oportuna a fenómenos como las sequías y las lluvias fuera de temporada. También indicó que la situación es especialmente compleja para los productores del corredor seco, quienes años atrás enfrentan problemas para garantizar la producción de alimentos destinados al consumo de sus familias. Navarra reconoció que programas de apoyo como el bono productivo han servido como paliativos, pero sostuvo que el país necesita una estrategia a largo plazo que tome en cuenta opiniones del rubro. Alcaldía Municipal del Distrito Central intensifica obras preventivas tras derrumbe en el anillo periférico para evitar nuevos deslizamientos. El coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Julio Quiñones, informó que la comuna capitalina ejecuta una serie de trabajos preventivos para reducir el riesgo de deslizamientos en la zona donde operan varias bodegas y donde recientemente se registró un derrumbe en el anillo periférico. Quiñones señaló que la principal prioridad de esas acciones es salvaguardar la vida de las personas que laboran en el sector y prevenir tragedias derivadas de fenómenos naturales o construcciones en áreas vulnerables. El funcionario destacó que la prevención y la reducción de riesgos requieren una combinación de infraestructura adecuada y personal capacitado para identificar amenazas y actuar oportunamente ante posibles emergencias. Advirtió que es necesario fortalecer las acciones de prevención para evitar tragedias, especialmente aquellas que puedan provocar pérdida de vidas humanas. Eclesiales. Más de 5 millones de visitantes internacionales recorrerán México durante el Mundial. Y para quienes buscan conocer algo más que estadios y zonas turísticas, las 3 ciudades sede ofrecen un recorrido por algunos de los templos más emblemáticos del país. Los lugares que nos dan identidad son donde nos reunimos, donde vivimos, donde celebramos y eso nos da personalidad y eso nos refleja. Entonces, conocer esos sitios es conocer también a las personas y conocer la raíz de la alegría de estas personas. En la Ciudad de México, la visita obligada es a la Virgen de Guadalupe en su basílica, uno de los santuarios marianos más importantes y visitados del mundo. Además del recinto donde se conserva la tilma de San Juan Diego, el complejo permite conocer la antigua basílica, el Cerrito del Tepeyac y otros lugares vinculados con las apariciones de la Virgen. En el centro histórico se encuentra la calle peatonal Francisco y Madero, la cual concentra siglos de historia. En menos de 10 minutos es posible recorrer los templos con más historia del país, como el Templo de San Felipe de Jesús, donde se hace adoración eucarística perpetua, y la Profesa, considerada una de las joyas del barroco novohispano. El recorrido concluye frente a la imponente Catedral Metropolitana, la más grande de América Latina. En la ciudad de Guadalajara, la Catedral Metropolitana es el punto de partida para descubrir la riqueza religiosa de la ciudad. A pocos kilómetros se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde se venera una de las imágenes marianas con más de 4 siglos de historia y cada año reúne a millones de peregrinos durante la tradicional romería, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Otra parada imprescindible es el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, considerado una de las mejores obras del neogótico mexicano gracias a sus vitrales, esculturas y su famoso reloj monumental. Y para quienes buscan un lugar de profunda espiritualidad, el Santuario de los Mártires de Cristo Rey, construido en honor a quienes dieron su vida por la fe durante la persecución religiosa del siglo XX, la cual ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la zona metropolitana de Guadalajara. En Monterrey, la Basílica de Nuestra Señora del Roble, patrona de la ciudad, conserva una devoción nacida hace más de 3 siglos y continúa siendo uno de los principales destinos de peregrinación del norte de México. A unos pasos se encuentra la Catedral Metropolitana, cuya construcción se prolongó durante más de 100 años y hoy es el principal templo de la arquidiócesis.
internacionales. ¿No? La candidata derechista Keiko Fujimori agradeció el miércoles el respaldo de los electores y reconoció que Perú está profundamente dividido tras consolidar una ventaja considerada irreversible sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta del 7 de junio. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el 99,87% de las actas escrutadas, Fujimori obtiene el 50,120% de los votos frente al 49,880% de Sánchez. La diferencia de poco más de 44.000 votos sobre más de 19 millones contabilizados ya no puede revertirse, pues quedan unos 36.300 sufragios pendientes. Porque acá lo importante es que se respete la voluntad popular. Y por eso, sin saber cuál iba a ser el resultado, desde un comienzo, desde Fuerza Popular, nosotros dijimos, como demócratas que somos, y como lo hemos hecho en cada proceso electoral, que íbamos a reconocer los resultados y que íbamos a allanarnos, por supuesto, a los entes electorales. Pese a estos resultados, Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, denuncia un supuesto fraude, especialmente en el voto en el exterior, sin presentar pruebas. Desde el entorno de Fujimori, se insiste en que serán los organismos electorales quienes validen oficialmente el desenlace. El equipo del señor Sánchez no ha presentado una sola prueba. En los jurados electorales, tanto especiales como nacionales, incluso han exhortado a sus personeros a no presentar documentos sin sustento, lo cual ya es un poquito vergonzoso, ¿no? Pero finalmente nosotros insistimos en que, más allá de la opinión del congresista Sánchez, quien va a decir finalmente quién ha ganado son los órganos electorales, que son los órganos que corresponde dar la última palabra. El vencedor asumirá el poder el 28 de julio para un mandato de 5 años, en un país marcado por una fuerte polarización política. El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras 2 fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron el miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, más de un centenar de muertos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones. El primero de magnitud 7,2, pasada las 6 de la tarde hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón. Apenas un minuto después, un segundo temblor aún más potente, de magnitud 7,5, golpeó la misma zona. Ambos ocurrieron a una profundidad reducida, lo que intensificó su impacto y se sintieron hasta Colombia. El estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. En Caracas, una periodista de la AFP constató la destrucción de un edificio de 22 plantas en Altamira, mientras familiares desesperados buscaban a sus seres queridos entre los escombros. Voluntarios pedían linternas para continuar las labores de rescate, mientras amplias zonas quedaron sin electricidad y calles cubiertas de vidrios rotos. En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad. El sismo se sintió en varios estados del país y también en Bogotá, donde fueron evacuados edificios por precaución. Las autoridades colombianas descartaron una alerta de tsunami. Venezuela, país sísmicamente activo, ha sufrido terremotos devastadores en el pasado, como los de 1967 en Caracas y 1997 en Cariaco. Horas después, otro fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió el norte de Japón, sin que se reportaran víctimas en una jornada marcada por la intensa actividad sísmica a nivel global. Cortos informativos. Remesas y café inyectan más de 14.000 millones de dólares en la economía hondureña.
Las remesas enviadas por hondureños en el extranjero y las exportaciones de café continúan consolidándose como los principales pilares económicos del país, generando más de 14.000 millones de dólares en ingresos. Analistas destacan que detrás de estas cifras existe el esfuerzo de miles de migrantes y más de 110.000 familias caficultoras que contribuyen al crecimiento, empleo y estabilidad económica de Honduras. Presidente Asfura expresa solidaridad con Venezuela tras devastadores terremotos. El presidente hondureño Nasi Asfura expresó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los fuertes terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron este miércoles una zona del centro de Venezuela, provocando severos daños en infraestructura y la declaración de estado de emergencia por parte de las autoridades de ese país. Con profundo sentimiento de solidaridad, acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y el gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas y elevó sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación, manifestó Asfura a través de un mensaje público. Tosferina, infección bacteriana que deja 14 muertos y 180 casos en Honduras. La jefa del programa ampliado de inmunización SPY de la Secretaría de Salud, Odalis García, informó este miércoles que el virus de la tosferina ya deja 14 decesos y 180 casos entre positivos y sospechosos en Honduras. La funcionaria insistió en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, para prevenir complicaciones y evitar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa. Agropecuaria Emanuel, en Playitas, Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presenta el precio del café. Agropecuaria Emanuel, en Playitas, Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presentó el precio del café.